Bien. La clase anterior que habíamos dado en práctica profesionalizante, la clase sincrónica, habíamos visto sobre el proceso de atención de enfermería y habíamos visto la primera etapa, ¿no? Que me decía que era la etapa de valoración, que a su vez se dividía en varios componentes o varias subetapas, ¿no? Estaba dada por la observación, estaba dada en este caso por lo que era la entrevista por lo que era la exploración física. Dentro de la exploración física teníamos 4 diferentes tipos de técnica de exploración física, ¿no? En donde nosotros ahí estaríamos evaluando, en este caso, el cuerpo o el organismo en sí, que estaba dado por lo que es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Después, cuando veamos en más detalle en otras clases a la valoración de la salud, vamos a decir, parte por parte del cuerpo, vamos a ir aprendiendo un poquito más sobre qué es lo que tengo que explorar y qué es lo que tengo que, en este caso, valorar. Porque lo que vimos fue muy superficial, muy general para poder explicar el proceso de atención de enfermería. Entonces, me dice, en base a esta valoración, el objetivo era obtener datos, ¿no? Obtener datos que nosotros lo íbamos a clasificar en datos objetivos y datos subjetivos. Dijimos que esos datos objetivos eran los que yo podía ver, los que yo podía tocar, los que podía, en este caso, palpar, los que podía auscultar, los que podía medir, los que son mensurables, ¿no? Los que yo tengo algún método para comprobar que realmente existen. Y los datos subjetivos son aquellos que me dicen no son mensurables, que no son medibles, que no están en cierta manera, pero que sé que en este caso existen porque el paciente los refiere, no porque los pueda ver, no porque tenga algún método específico para agarrar y en este caso poder medirlos o poder comprobar su existencia, ¿no? Tenemos como dato objetivo, dijimos, supongamos el vómito, la diarrea, la hipertensión, la hipertermia, que el paciente, en este caso, esté llorando, ¿no? Pero tenemos los datos, en este caso, subjetivos, como por ejemplo la tristeza, la ansiedad, la angustia, el dolor, las náuseas, los mareos, que son datos que el paciente refiere tener y que en este caso son síntomas que el paciente refiere tener, pero nosotros no podemos comprobar de ninguna manera que realmente el paciente los esté teniendo o esté cursando por ellos, porque me dice, no tenemos método de comprobación. Después habíamos visto de las bases de datos, que me decía que los datos podían ser obtenidos me dice, desde las bases primarias o de las bases secundarias, ¿no? En este caso, la base de datos primaria era el paciente específicamente, ¿no? Y las bases secundarias eran la familia, el entorno social, el entorno laboral, en este caso la historia clínica, las pruebas diagnósticas, un resumen de historia clínica con el cual venga el paciente, todos datos, todas, vamos a decir, situaciones de donde yo puedo sacar, en este caso, esos datos que necesito para trabajar con el paciente y para poder valorar su estado de salud y para, en este caso, poder hacer un diagnóstico de enfermería, el cual me va a llevar a hacer una planificación de actividades, planificarme las actividades que yo necesito planificarme para poder intervenir con ese paciente. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Bien, entonces me dice que la segunda etapa del proceso de atención de enfermería era el diagnóstico, ¿no? Me dice que es la segunda fase del proceso de atención de enfermería,
que en esta fase el profesional de enfermería va a utilizar las habilidades del pensamiento crítico. ¿Se acuerdan que el pensamiento crítico me decía que iba a ser una construcción que se iba a ir generando a medida de que iba pasando el tiempo, ¿no? Con todos los conceptos que yo iba a adquirir y todos los conocimientos que iba a adquirir para poder valorar en este caso al paciente, ¿no? Si yo no tengo pensamiento crítico, no tengo conceptos, no tengo fundamentación, no voy a poder llevar adelante mi proceso de atención de enfermería ni mi atención al paciente. Estaría actuando con el paciente en forma automatizada, ¿no? En forma técnica, la cual no estaría yo en este caso, no estaría realmente aplicando los conocimientos que debo de tener con el paciente. Por eso me dice, se van a utilizar las habilidades del pensamiento crítico para poder, en este caso, interpretar los datos que vamos a recoger en la valoración y vamos a identificar las fortalezas que tiene el paciente y los problemas que tiene el paciente. ¿Por qué es necesario también, en este caso, identificar las fortalezas del paciente? Porque esas fortalezas yo las voy a tener que potenciar, ¿no? Cuando hablamos de fortaleza estamos hablando en cuanto a ciertas situaciones específicas del estado de salud del paciente, ¿no? Supongamos que el paciente pueda deambular, yo voy a hacer de que voy a tomar esa fortaleza, ¿no? Voy a tomar ese dato como una fortaleza del paciente para hacer de que el paciente no sea sedentario y pueda caminar o pueda movilizarse o pueda deambular de la manera que sea necesaria para no seguir comprometiendo y no seguir agregando situaciones específicas a el estado de salud en el cual está viniendo, en el cual está teniendo en este momento, ¿no? Así que por eso me dice yo tengo que agarrar y tengo que ver las fortalezas y en este caso, los problemas del paciente, los problemas para poder tratarlo. Me dice que un diagnóstico es una declaración o una conclusión respecto a la naturaleza del fenómeno. Me dice, yo estoy redactando, en este caso, ¿no? Lo que le está pasando al paciente. Y me dice que estos problemas, ¿no? Van a estar estandarizados hay un ente no regulador, ¿no? Que empezó a trabajar sobre las problemáticas, sobre la atención de enfermería y empezó a regular, ¿no? En lo que nosotros llamamos diagnósticos de enfermería, empezó a regular esos diagnósticos de enfermería y los transformó en etiquetas diagnósticas, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener el apoyo de una entidad a nivel mundial para poder desarrollar nuestro proceso de enfermería, en la cual nos provee una cierta bibliografía en donde van a estar, vamos a decir, organizados y clasificados según las necesidades, ¿no? Las diferentes etiquetas diagnósticas o los diferentes diagnósticos de enfermería, los cuales yo voy a poder consultar para poder, en este caso, realizar mi propio diagnóstico de enfermería. Me dice, ¿cuáles son las etiquetas diagnósticas o los diagnósticos de enfermería que existen? Me dice, van a estar, en este caso, relacionadas a la situación actual del paciente, va a haber diagnóstico de enfermería de promoción de la salud, van a haber diagnóstico de enfermería de riesgo y van a haber diagnóstico de enfermería de bienestar. Nosotros, habitualmente, en lo que es el desempeño de la disciplina enfermero dentro del área de internación, utilizamos los diagnósticos reales o potenciales. Son los más utilizados. Pero también tenemos que saber de que hay diagnóstico de bienestar y diagnóstico de promoción de la salud. Me dice que un diagnóstico actual va a ser el problema que el paciente tiene presente en el momento que nosotros lo estamos evaluando. Nosotros estamos haciendo la exploración física y el paciente me está presentando signos o síntomas, ¿no? Entonces, en base a esos signos o síntomas, yo puedo hacer puedo desarrollar o establecer un diagnóstico real. ¿Por qué? Porque es lo que le está pasando en este momento al paciente, ¿no? Me dice que también tenemos lo que sería un diagnóstico potencial o un diagnóstico de riesgo. Me dice que el diagnóstico de riesgo o el diagnóstico potencial es aquel que yo voy a desarrollar, ¿no? Como la palabra me dice,
en situaciones que pues, se pueden desarrollar en el futuro, ¿no? Esto que el paciente no lo sabemos si lo va a pasar o no lo va a pasar, pero está con una cierta predisposición para pasarlo. Me dice, ¿cuál sería un ejemplo de un diagnóstico real? Me dice, supongamos, el patrón respiratorio ineficaz. ¿Cuándo yo utilizo esta etiqueta diagnóstica? Cuando el paciente está teniendo una problemática respiratoria, que yo lo valoré al paciente y veo que el paciente está con disnea, está con taquipnea, está con esfuerzo respiratorio, está con desaturación, ¿no? Que está, en este caso, con alteración de la gasometría arterial, ¿no? Todos datos que yo estoy recabando, que me están demostrando y están, en este caso, fundamentando que el paciente está con un patrón respiratorio que no es el adecuado. Por eso me dice patrón respiratorio ineficaz, porque me está diciendo no es eficaz, no es normal. Ese patrón respiratorio está alterado. Entonces me dice, para no poner, supongamos, mala respiración, mala técnica respiratoria, ellos lo clasificaron, pusieron patrón respiratorio ineficaz. Otro ejemplo de diagnóstico puede llegar a ser ansiedad, ¿no? La ansiedad, si bien nosotros la vamos a tomar como también un síntoma, ¿no? Como en este caso, un dato subjetivo, pero está contemplado como etiqueta diagnóstica, ¿no? La ansiedad va a estar como etiqueta diagnóstica y la podemos utilizar cuando el paciente está teniendo determinada sintomatología relacionada con alguna alteración, en este caso, de su faz psíquica o psicológica, ¿no? El paciente está teniendo no un problema físico, no un problema biológico, sino un problema psicológico o, en este caso, de interrelación no solamente con la familia, sino con el contexto social o con el contexto laboral, y eso le va a traer aparejado, ¿no?, algunos trastornos en la salud que se pueden transformar en alguna situación de enfermedad. O puede continuar como un trastorno o como una enfermedad. Supongamos yo agarro y tengo un problema laboral, no lo puedo, en este caso, canalizar y transfiero todos esos problemas a la alimentación. Y la alimentación me va a dar como resultado trastornos de la alimentación, ¿no? Esto como, por ejemplo, una obesidad o un exceso de peso. Bien, por eso me dice, yo puedo tomar ansiedad como etiqueta diagnóstica. De hecho, cuando ustedes vean el listado de la NANDA, van a ver de que existe algunos signos o síntomas que nosotros lo tenemos, como por ejemplo hipertermia, hipotermia, que nosotros lo tenemos como dato, también están utilizados como etiqueta diagnóstica. Me dice que un diagnóstico actual o real, en este caso, se va a basar en la presencia de signos y síntomas asociados, ¿no? Esto que me dice, bueno, yo voy a agarrar y voy a, como decía recién, si la etiqueta es patrón respiratorio, en este caso ineficaz, ¿cuáles son las sintomatologías asociadas a eso? Todas las que dijimos, disnea, taquipnea, desaturación, utilización de los músculos accesorios de la respiración, gasometría arterial alterada, ¿no? Todo eso serían los signos y síntomas que van a ser asociados. En cuanto al diagnóstico de enfermería de riesgo, ¿no? Me dice, supongamos, un diagnóstico de enfermería de riesgo sería riesgo de infección. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque yo estoy teniendo en el contexto que el paciente está internado, supongamos, y le pusimos una una vía periférica, ¿no? Nosotros sabemos que si fundamentamos la vía periférica que le ponemos al paciente o esa venoclisis, va a estar dada o va a estar colocada en este caso para generar un tratamiento antibiótico o un tratamiento medicamentoso o para generar la fluidoterapia o la rehidratación del paciente. Pero ¿qué pasa en este caso? Yo le estoy colocando esa venoclisis que me va a salvar en este momento una determinada situación, pero yo sé que a futuro esa venoclisis me puede traer algún tipo de consecuencia como una infección localizada, ¿no? Por eso que ustedes van a ver en el ámbito laboral
que los comités de control de infecciones de cada institución van a normatizar cada cuánto hay que cambiar una venoclisis, que mayormente se hace cada 72, de 48 a 72 horas. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la fundamentación de que se cambie una venoclisis de 48 a 72 horas? Porque me dice que después de ese tiempo, el cuerpo empieza a reaccionar contra el material con que está realizado el Avocat y empieza a haber todo un proceso inflamatorio en el endotelio de la vena y empieza a haber toda una situación de todo un proceso, de ese proceso inflamatorio donde voy a tener cambio de coloración de la piel, aumento de la temperatura de la zona, voy a ver un enrojecimiento, voy a ver en este caso un edema que puede llegar a haber en la zona, puede haber puede haber secreciones en el sitio de inserción del catéter, ¿no? Que son todos signos y síntomas que van a empezar a aparecer debido a que yo coloqué esa venopunción. Entonces, yo puedo utilizar, en este caso, la etiqueta riesgo de infección relacionado con, en este caso, proceso venoso invasivo. O sea, yo estoy diciendo que por esa técnica o por esa situación con la cual está pasando el paciente, en el futuro puede desarrollar, en este caso, algún tipo de complicación. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Me dice, ¿cuáles son los componentes, en este caso, de los diagnósticos de enfermería? Y me dice, un diagnóstico de enfermería va a tener 3 componentes. Un diagnóstico de enfermería real, ¿no? Porque vamos a ver que el potencial o el de riesgo tiene dos componentes. El diagnóstico de enfermería real tiene 3 componentes, que va a ser el problema y su definición, que en este caso va a ser la etiqueta de diagnóstico, la etiología, que la etiología mayormente es aquella parte en donde decimos relacionado con, me dice, ¿por qué? Ahí yo que tengo que describir el proceso patológico que me está determinando esa etiqueta diagnóstica y los signos y síntomas. Es como la fundamentación, ¿no? De la alteración a nivel de la salud que le está pasando al paciente. Si yo tengo un paciente que está con un patrón respiratorio ineficaz y que está manifestado por diferentes signos y síntomas, como dijimos, disnea, taquipnea, desaturación, alteración de cambio de los gases en sangre, me dice, esos síntomas van a estar, me dice, van a aparecer porque hay algo que me está haciendo que la respiración no sea la adecuada. Entonces yo puedo pensar el paciente entró con una neumonía. Entonces yo puedo poner, en este caso relacionado con neumonía, no, porque me dice, dentro de los diagnósticos de enfermería, no puedo utilizar los diagnósticos médicos. Pero sí puedo describirlo y sí puedo utilizarlo, ¿no? En cuanto a su fisiopatología o a su etiología. Supongamos, yo para esto tengo que tener el conocimiento de cómo se desarrolla una neumonía, ¿no? Entonces me dice, una neumonía va a ser la presencia de líquidos a nivel bronquioalveolar, ¿no? O presencia de su material exudativo en el espacio bronquioalveolar. Entonces pongo patrón respiratorio ineficaz relacionado con la presencia de líquidos en el espacio bronquioalveolar manifestado por, en este caso, disnea, o manifestado por disnea, taquipnea, desaturación. ¿Me entienden? De esa manera es la manera que yo tengo que agarrar y describir la segunda parte del diagnóstico de enfermería, que en este caso es la etiología o la causa, ¿no? O lo que me está causando, ¿no? Ese trastorno. Y en la tercera parte me habla sobre las características definitorias. Las características definitorias van a ser los signos y síntomas que me va a presentar, en este caso, el paciente. Bien, fíjense, acá me dice, dentro de la etiqueta diagnóstica, ¿no? Tenemos intolerancia al ejercicio. Nosotros vamos a encontrar en la NANDA que cada etiqueta diagnóstica va a tener una definición.
Y en la Nanda me dice que la etiqueta de intolerancia al ejercicio sería la energía fisiológica o psicológica insuficiente para soportar o completar las actividades de la vida diaria necesarias o deseadas, ¿no? Entonces me dice, esa sería un poco la fundamentación de esta etiqueta diagnóstica, que yo puedo utilizar para construir mi segunda parte del diagnóstico de enfermería. Bien, entonces me dice, en este caso, el componente etiológico, como dijimos recién, me va a identificar una o más causas probables de los problemas de salud. Como por ejemplo, etiqueta reposo en cama o incomodidad, ¿no? El reposo en cama o incomodidad está relacionada con la debilidad, con la debilidad generalizada. ¿Por qué? Porque me dice, el paciente puede tener algún tipo de patología, lo cual está dando como consecuencia de que esté débil, ¿no? Que no tenga las fuerzas suficientes para poder afrontar, en este caso, el movimiento, ¿no? Un movimiento corporal. Profesor, perdón, Sí, disculpe, una consulta. ¿Qué cantidad de etiquetas existen? son como 500 etiquetas. Bien, y perfecto. Y mi duda es, ante eso, para memorizar y no todo lo que es hasta que uno se va haciendo, ¿no? En el trabajo, obvio, pero se puede tener una ayuda de memoria y algo en el Office que podamos y buscar referencia en eso Está para lo que le dije hacerlo. anteriormente, está el manual de la Nanda que uno lo tiene que tener para la consulta. Uno no se va a aprender las 500 etiquetas de diagnóstico. Perfecto, profesor, era mi duda porque O no, uno las va o lo más usual. asimilando y las va incorporando a medida que va pasando el tiempo y a medida que va, en este caso, aplicando el proceso de atención de enfermería. Si no, no la va a saber. Esto es como si yo sé de que hay para hacer un bizcochuelo, pero sé que se hace el bizcochuelo y tengo una leve idea, pero no sé cuáles son sus componentes, cuáles son los ingredientes que debo de utilizar, hasta que lo aprendo, hasta que lo empiezo a hacer, y después no tengo que estar fijándome en el libro de cocina, sino que ya los tengo memorizados. Claro. Acá pasa exactamente lo mismo. Hay un manual de consulta en el cual mayormente tendría que estar en todos los servicios en donde se utiliza el proceso de atención de enfermería, porque no todas las instituciones se utiliza el proceso de atención de enfermería, y en forma, vamos a decir, en forma legal, vamos a decir, en forma aplicable, sino que uno lo hace en forma inconsciente. Y me dice, tendría que estar acompañado por un manual de etiqueta en donde uno consultaría para poder desarrollar su proceso de atención de enfermería. Claro, profesora, mi consulta, y perdón, nosotros al hacer el registro, no se hace de inmediato, se hace luego para poder tener acceso al NANDA, digamos, o es en No el te entiendo momento. no te entiendo lo que me Claro, dices. claro, si yo estoy atendiendo al paciente y voy armando todos los datos, todo, ¿no? Cuando llega el momento de especificar esta parte, o sea, ahí en el momento se hace o se hace luego de atender al paciente, después cuando tengo un No, tiempo vos atendés al paciente y por eso te digo, vos lo haces, vamos a decir, a uno a medida que va atendiendo al paciente va haciendo su proceso de atención de enfermería. Después vos lo tenés que dejar registrado y lo tenés que dejar plasmado, y ahí es cuando vas a utilizar la etiqueta diagnosticada, porque cuando estás atendiendo al paciente prioriza la salud del paciente, claro, prioriza perfecto, que vos entonces estés tenemos buscando ese una tiempo. etiqueta diagnóstica, sino que dentro de tu mente no vas allá a pensar cuál es la situación por la cual está pasando el paciente y vas a ver, en este caso, cuál sería la intervención que vas a tener que realizar con ese paciente para mejorar el estado de salud del paciente. No te vas a poner a pensar cuál es la etiqueta diagnóstica que va a Claro, dar. por eso, o sea, era El proceso de atención de enfermería es un plan de trabajo que se tendría que aplicar cada mañana al ingreso por diferentes profesionales de la enfermería. Como por ejemplo, hoy por hoy, dentro del contexto sanitario actual, los encargados de hacer un proceso de atención de enfermería
serían los licenciados en enfermería. Antes, cuando había auxiliares y enfermeros profesionales, el enfermero profesional estaba a cargo de hacer la realización del proceso de atención de enfermería y trazar un plan terapéutico para el paciente para las 24 horas. Ahora sería responsabilidad del licenciado en enfermería, y el técnico en enfermería haría las actividades como las hacía el auxiliar de enfermería. Bien, seguimos. Entonces me dicen, tenemos reposo en cama o inmovilidad, y puede estar relacionado también con el desequilibrio entre el aporte y las demandas de oxígeno. Me dice, yo ya estoy teniendo otra problemática que también hace que el paciente esté acostado, ¿no? Me dice, por eso me hace la aclaración, desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Yo ya acá voy a tener un problema netamente respiratorio también, que hace que el paciente no pueda movilizarse. Y otro ejemplo sería reposo en cama o inmovilidad relacionado con estilos de vida sedentarios, ¿no? Esto que el paciente ya tiene dentro de sus hábitos el sedentarismo, ¿no? Entonces yo no puedo poner relacionado con el sedentarismo solamente. Entonces lo tengo que completar. Reposo en cama o inmovilidad relacionado con el estilo de vida sedentario, ¿no? Entonces, yo después le voy a poner manifestado por incapacidad para la movilización, que sería el dato que yo voy a obtener del paciente. Porque yo al paciente no voy a tomar como dato el reposo en cama. Voy a ver que el paciente está encamado, que el paciente no puede movilizarse, que el paciente no puede moverse, que el paciente no puede levantarse, ¿no? O que no puede cambiar de posición dentro de la cama. Bien. Y la tercera parte, que serían las características definitorias, dijimos que estaban dadas por un grupo de signos o síntomas, ¿no? Que el paciente puede presentar o puede manifestar, ¿no? Y que son los que yo estoy recabando los datos. Por eso cuando hablamos de la ejercitación que hicimos sobre tratar de identificar en un caso clínico los datos negativos, esos datos negativos se van a transformar en signos y síntomas. Supongamos, una parte del caso decía de que los hijos le iban a contratar a los padres un cuidador. Contratar a un cuidador no es un dato negativo, porque me dice, estamos ayudando, en este caso estaríamos ayudando a la salud de los abuelos. Me dice, un dato negativo sería que los hijos estaban preocupados. Eso sería un dato negativo. Un dato negativo, me dice, no es, en este caso, que el paciente tenga los signos vitales dentro de los valores normales. Sí va a ser un dato negativo si esos valores, esos signos vitales están fuera de rango. Tomamos, si yo dentro de una descripción de un caso clínico veo que me dice temperatura 36,5, eso no es un dato negativo, es un dato positivo porque está el signo vital está dentro del rango normal. Ahora se me dice temperatura 38 grados o temperatura 34 grados, 35 grados, ya ahí sí sería un dato negativo, porque el paciente estaría con una hipotermia o estaría con una hipertermia. ¿Me entienden? Entonces, por eso me dice, yo tengo que saber identificar bien cuáles son esos signos y síntomas en los cuales yo puedo trabajar, ¿no? Y recordemos que esos signos y síntomas o esos datos negativos no son específicamente biológicos, sino pueden ser psicológicos, pueden ser sociales, pueden ser culturales. Por eso tengo que llevar adelante una buena lectura y una buena interpretación del caso, ¿no? Bien. Me dice que en los diagnósticos de enfermería actuales o reales, las características definitorias son los signos y síntomas del paciente, y en los de riesgo no vamos a tener signos y síntomas, ni objetivos ni subjetivos. ¿Por qué? Porque se va
agarrar y se va a construir solamente con la etiqueta diagnóstica y con la etiología, ¿no? Porque dijimos van a ser a futuro, ¿no? En este caso, en este momento no está pasándole eso al paciente, sino que está en riesgo de que pueda pasar. Como por ejemplo dijimos, riesgo de infección relacionado con acceso venoso central, o fíjense en riesgo de lesión dérmica, o sea, esto de riesgo de que el paciente pueda sufrir algún tipo de escara, ¿no? Relacionado con la inmovilización permanente e incapacidad motriz. Me está diciendo, ese paciente es un paciente que no se moviliza, un paciente que está en la cama, que no puede rotarse por sí mismo, no se moviliza. En este momento tiene la piel sana, no está lesionado, pero si continúa de esa manera y nosotros no hacemos nada, no nos planteamos un plan, supongamos, de intervención, que sería rotarlo cada 2 horas, supongamos, el paciente se puede lesionar. Va a pasar una semana y el paciente va a estar lesionado, ¿no? Entonces, fíjense en cómo después ese diagnóstico potencial se va a transformar en un diagnóstico real. ¿Por qué? Porque no hicimos intervenciones, porque no actuamos, porque no hicimos nada para prevenirlo y sucedió lo que nosotros decíamos que iba a ser una potencialidad, ¿no? Y se cumplió esa potencialidad y me está generando más daños al paciente. Bien, esto es lo mismo. Fíjense, esto sería un extracto sacado de la NANDA del Manual de Diagnósticos de Enfermería. Entonces me dice, yo agarro y tengo un paciente con un problema respiratorio determinado, ¿no? Que puede estar provocado por cualquier patología que me dé un cambio en el patrón respiratorio. Busco en el manual de la NANDA, ¿no? Todo lo que sería lo relacionado a la respiración. Entonces voy a encontrar una etiqueta diagnóstica que se llama deterioro del intercambio de gases. Ustedes van a ver que la NANDA me da la etiqueta y me da una codificación. Esta codificación nosotros no la vamos a utilizar, pero ustedes tienen que saber que esa codificación está dada porque en aquellas instituciones en las cuales se utiliza, me dice, el desarrollo del proceso de atención de enfermería por escrito, el enfermero, cuando va a hacer la planificación de las actividades en la computadora, ¿qué va a agarrar y qué va a tener? Va a ingresar el código, de ese diagnóstico para no tener que escribir todo. Entonces es como, vieron como uno va a la verdulería y los verduleros que hacen, entran un código y ya sale qué fruta o qué verdura es la que estamos comprando. Acá pasa exactamente lo mismo. En aquellas instituciones donde está todo informatizado, que están el diagnóstico de las etiquetas de diagnóstico de enfermería están ya incorporadas, uno pone el diagnóstico para una determinada, en este caso una determinada etiqueta diagnóstica y no la tiene que escribir porque ya está preescrita, va a salir. Bien, ese diagnóstico de enfermería me dice va a tener un dominio, va a tener una clase que nosotros no lo vamos a utilizar, va a tener una definición que me va a decir de qué se trata este deterioro del intercambio de gas y fíjense que me dice, es el exceso o el déficit en la oxigenación o en la eliminación del dióxido de carbono de la membrana alveolo capilar. Esta definición ya me está orientando para la segunda etapa, para poner el relacionado con la etiología, ¿no? Porque ya me está dando una referencia por qué se me da el deterioro o el intercambio de gases con su definición. Después me va a agarrar y me va a describir cuáles son las características definitorias. Y fíjense en que las características definitorias están dadas mayormente por los signos y síntomas que puede presentar el paciente. Fíjense, me dice, puede presentar el paciente una gasometría arterial anormal, puede presentar un pH arterial anormal, puede presentar respiraciones anormales, como por ejemplo cambios en la frecuencia, en el ritmo o en la profundidad respiratoria, puede presentar un color anormal de la piel, como por ejemplo que la piel esté pálida o cianótica, puede presentar confusión, puede presentar cianosis,
puede presentar disminución del dióxido de carbono, puede presentar diaforesis, puede presentar disnea, puede presentar cefalea al despertar, y así sucesivamente. Todos estos son signos y síntomas los cuales el paciente puede presentar, que serían los que nosotros vamos a utilizar en la tercera etapa en este caso, de la construcción del diagnóstico, ¿no? Y fíjense en que yo construí acá el diagnóstico. Deterioro del intercambio de gases relacionado con presencia de infiltrados pulmonares. ¿En qué caso yo tengo presencia de infiltrados pulmonares? Supongamos en una neumonía, dijimos, ¿no? Pero como yo no puedo poner acá neumonía, no puedo poner relacionado con la neumonía, voy a poner relacionado con la fisiopatología del proceso por el cual está pasando el paciente. Y manifestado por la disnea. Quizás acá yo puse disnea, pero puede llegar a ser manifestado por la disnea y la hipoxemia y el aleteo nasal. O puede estar manifestado, yo puedo poner un solo signo o varios signos y síntomas, ¿no? Bien, pero siempre va a ser lo que el paciente va a presentar. Fíjense, acá tenemos otra etiqueta diagnóstica. Deterioro de la deglución, ¿no? Con su respectivo código, con su respectivo dominio y su respectiva clase. Y me dice, ¿cuál es la definición del deterioro de la deglución? Es el funcionamiento anormal de los mecanismos de la deglución asociado con un déficit de la estructura o la función oral, faríngea o esofágica. Y me va a dar todas las características definitorias del deterioro de la fase esofágica. Entonces ¿cómo construir el diagnóstico? Fíjense, deterioro de la deglución, que era lo que me decía la etiqueta diagnóstica, ¿no? Relacionado con, yo acá tengo que poner la etiología, ¿no? Entonces pienso, ¿qué es lo que me está dando un deterioro de la deglución? Supongamos, yo digo, una parálisis cerebral, sí, puede ser una parálisis cerebral, pero parálisis cerebral es un diagnóstico médico. Entonces me dice, yo tengo que agarrar y tengo que, en este caso, describir a ese proceso, a ese diagnóstico médico. No lo puedo colocar con esas mismas palabras. Entonces voy a agarrar y voy a poner deterioro de la deglución relacionado con alteración de la conciencia a causa, supongamos, de la sedación, ¿no? Supongamos un paciente que está con un coma inducido, ¿no? El paciente que ingresó con un politraumatismo al hospital y se lo tuvo que, en este caso, sedar para poder entubarlo, para poder manejar su mecánica respiratoria, para poder llevar adelante todo su tratamiento. Entonces me dice, ese paciente está con una sedación química. Entonces me dice, por esa sedación química va a tener alteración de la conciencia, porque el paciente va a estar inconsciente. Entonces, yo trato de explicar ahí todo eso que le está pasando al paciente en la etiología. Y entonces me queda deterioro de la deglución relacionado con alteración de la conciencia a causa de la sedación, relacionado con el atragantamiento antes de la deglución. Estoy diciendo, bueno, fíjense, yo agarro, tengo el paciente sedado y le quiero dar de comer, o le quiero dar agua. ¿Qué va a pasar con el paciente? Va a tener disfagia, va a tener dificultad para deglutir. ¿Por qué? Porque no está consciente, porque está dormido. Entonces, por más que yo le intente dar de comer, el paciente, ¿qué va a hacer? Va a toser. Va a tener tos persistente. Entonces me está diciendo eso. El paciente, ¿qué me está indicando esa tos? Que ese alimento o ese agua no está yendo para el tubo digestivo, está yendo hacia el tubo respiratorio. Entonces me dice, se me está broncoaspirando. Entonces, de esa manera construyo yo el diagnóstico de enfermería. Fíjense acá, en este ejemplo, descuido personal, otra etiqueta diagnóstica. Me dice, ¿cuál es la definición del descuido personal? Me dice, constelación de conductas culturalmente enmarcadas que implican una o más actividades del autocuidado en las que hay un fracaso para mantener estándares de salud y bienestar socialmente aceptables. Entonces yo utilizo esa etiqueta diagnóstica cuando supongamos yo veo que el paciente viene a la consulta o viene al área de internación y es un paciente que está sucio, es un paciente que está oloroso, un paciente que no está bien vestido,
Un paciente que está, supongamos, tiene todo, está mal peinado porque no se peina nunca, porque tiene halitosis o porque está teniendo todas conductas de higiene que no son las adecuadas, ¿no? No las está teniendo en realidad, esas conductas de higiene. Entonces construyo de esa manera el diagnóstico de enfermería. Descuido personal, utilizo la etiqueta diagnóstica, relacionado con conducta alterada por abuso de sustancias. ¿Por qué digo por abuso de sustancias? Porque quizás ese paciente es un paciente drogadependente y que está un paciente de la calle y a la vez que sea un paciente drogadependiente. Entonces ustedes saben que esos pacientes, por ahí, por su contexto de vivir en la calle y por el contexto de las drogas, hacen de que no tengan conciencia de que supongamos que se tienen que bañar, que se tienen que higienizar, que tienen que peinarse, que tienen que estar en condiciones óptimas, socialmente aceptadas, como dice la definición. Entonces me dice, en este caso, que me dice, relacionado con conductas alteradas por abuso de sustancias. Y está manifestado por la suciedad corporal y la vestimenta inadecuada. ¿No? Que estos son los datos que yo vi. Esto que decíamos recién. Entró el paciente y vi que su contexto no es el adecuado en lo que se refiere a la higiene y el confort del paciente. Bien, y acá tenemos un caso clínico que no lo vamos a leer todo. Sirve de ejemplo, en donde yo tengo un caso clínico que el profesor me da, marco en este caso, los datos negativos, como por ejemplo la fractura, el dolor, las zonas enrojecidas, que no habla inglés, ya hay un problema de comunicación, ¿no? Entonces un dato negativo. Fíjense en la temperatura está fuera del rango normal, el pulso está fuera del rango normal, la respiración está fuera del rango normal. Me dice, la tensión arterial está fuera del rango normal. Fíjense, está acá con una febrícula, está taquicárdico, está taquipnéico y tiene una leve hipertensión sistólica. Entonces, todos esos datos son negativos. Me dice que presenta hematomas esplénicos y hematomas en el hombro, entonces tomo como signo negativo los hematomas, que el paciente llora y retuerce sus manos, ¿no? Que es un indicio de ansiedad, y se encuentra muy ansiosa. Todos esos son datos negativos. Por eso me dice, yo tengo que hacer una buena lectura del caso clínico que me está presentando el docente. Tengo que hacer una buena lectura para ver cuáles son los datos negativos, ¿no? Bien. Y entonces me dice, el diagnóstico de enfermería sería, la etiqueta puede llegar a ser ansiedad. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a analizar, ¿no? Algunos datos, habla sobre que el paciente está ansiosa, ¿no? Entonces me dice, el diagnóstico de enfermería ansiedad es adecuado para orientar la asistencia de enfermería preoperatoria. Ansiedad es una sensación de intranquilidad por desconocer qué va a suceder, por desconocer lo que va a suceder. La fisiopatología de la ansiedad es la anticipación de un peligro o amenaza para la salud que determina una respuesta de lucha o huida en el sistema nervioso simpático. La ansiedad se manifiesta como inquietud, taquicardia, respiraciones rápidas, enrojecimiento facial, aumento de la sudoración, debilidad y temblores, y alteraciones de la capacidad de atención y concentración. Las complicaciones generadas por la ansiedad incluyen náuseas, vómitos, diarreas, anorexia, insomnio, inmovilidad e impotencia, que puede culminar en fobia o pánico. Basándose en el diagnóstico médico de la señora Rodríguez y su plan de tratamiento, en este episodio se considera que el diagnóstico de enfermería prioritario es la ansiedad, ¿no? Me está haciendo el diapo, lo que me está dando es la información de cómo yo analizo, ¿no? Y llego a la conclusión que la etiqueta diagnóstica que yo voy a utilizar es ansiedad. ¿Por qué? Por todo el contexto por el cual está pasando la paciente. Si bien la paciente tiene enrojecimientos de las zonas, tiene fracturas, tiene dolor y tiene, en este caso, hematomas, a la paciente hay que operarla
y a ella lo que la está generando intranquilidad no es lo que le está pasando clínicamente, sino lo que le puede llegar a pasar en el acto quirúrgico, ¿no? Entonces se pone ansiosa y modifica todo el entorno. Y entonces me dice, ¿cuál va a ser el diagnóstico real de la paciente? Ansiedad. La etiqueta diagnóstica ansiedad. Relacionado con inminente proceso quirúrgico. ¿Por qué? Porque se la está por operar a la paciente. Y entonces por ese inminente proceso quirúrgico, ella está teniendo todas esas manifestaciones porque está preocupada, porque tiene miedo, porque está ansiosa, ¿no? Y entonces me dice, manifestado por el llanto y por retorcerse las manos. Ven, yo no tomo todas los signos y síntomas que está presentando el paciente. Estoy poniendo los que están más relacionados con la etiqueta diagnóstica. Entonces me queda ansiedad relacionada con inminente proceso quirúrgico manifestado por el llanto y por retorcerse las manos. Y un diagnóstico potencial o de riesgo, ¿no? Sería riesgo de afrontamiento ineficaz relacionado con la ansiedad. Riesgo de afrontamiento ineficaz me va a dar en su definición que es algo que el paciente no puede afrontar, y al no poder afrontar una situación que no puede afrontar, y esa situación al no poder afrontar me puede traer consecuencias. Supongamos, a mí me da pánico que me den una inyección, ¿no? Entonces me dice, sé que me tengo que vacunar. Entonces me dice, sé que me tengo que ir a vacunar, me voy a vacunar, pero yo voy con ya miedo, porque sé que le tengo miedo a las agujas y le tengo miedo a la jeringa. Entonces me dice, ¿qué me puede llegar a pasar? Me dice, en ese momento, cuando yo me voy a vacunar, que me desmaye. ¿Pero por qué? Porque estoy teniendo un riesgo de afrontamiento ineficaz, porque quizás en el momento de la vacunación no lo pueda soportar y me desmayo. Puede llegar a ser de que lo afronte bien y no me pase nada, ¿no? Entonces, me dice, la paciente tiene un riesgo de afrontamiento ineficaz frente al proceso quirúrgico, en donde le va a alterar después la recuperación o el resultado del proceso quirúrgico, va relacionado con la ansiedad. Bien, acá tenemos otro caso clínico, ¿no? Que se trata de un nenito de 3 años que tiene problemas, en este caso, nefrológicos, y los datos negativos serían la diálisis, que se tenga que someter a una diálisis es un dato negativo. ¿Por qué? Porque me puede traer diferentes tipos de consecuencias a nivel orgánico la diálisis, ¿no? Que van a estar contempladas con el catete, con el proceso de la diálisis, con los cambios fisiológicos que me determina la diálisis. Dice, otro dato negativo son la demanda de los otros hijos hacia la mamá por estar ocupada con el nene de la diálisis. Entonces me dice, las demandas ante los cuidados. Dice, los otros chicos necesitan apoyo escolar adicional, es un dato negativo. Me está diciendo que la mamá no duerme porque tiene miedo a quedarse dormida y que falle el tratamiento. También la mamá comenta que lo difícil que se le ha tornado alimentar a su hija, ¿no? Esto de que me dice, no, la hija no está alimentándose en forma adecuada. Después comenta de que hay resto de pegamento de la cinta adhesiva en la zona del catéter, lo que también me puede traer algún tipo de consecuencia porque ese pegamento que queda sobre la zona del catéter se puede adosar ahí alguna partícula de polvo o alguna microbacteria que después ingrese al catéter y me lo contamine. Voy a encontrar marcas por rascado en el cuerpo del paciente, es un dato negativo. Que pesa 12 kilos es otro dato negativo porque fíjense de que es un chico de bajo peso. Me dice, y después otro dato negativo es que la albúmina esté 2,9, que me está indicando que el paciente está con un proceso de desnutrición. Si recuerdan cuando el año pasado habíamos visto
sobre la valoración nutricional y del aparato digestivo, habíamos dicho que los valores de la albúmina, que la albúmina en este caso era un indicador nutricional y cumplía otra función de regulador oncótico. Me decía, ese indicador nutricional iba a tener, me dice, valores normales y anormales. Me decía, si el paciente tiene más de 6 gramos por decilitro de albúmina, me está considerado que el paciente está bien nutrido, porque su valor normal está entre 15 y 32. Pero si me dice, si yo tengo un valor entre 3 gramos por decilitro y 6 gramos por decilitro, me estaría indicando malnutrición. Pero si está por debajo de los 3 gramos por decilitro, me indica que está desnutrido el paciente. Y en este caso, este pacientito tiene una albúmina de 2 gramos, 2.9 gramos por decilitro. O sea, me está indicando que a pesar de que está con diálisis y que está teniendo problemas de alimentación y toda la problemática que tiene, está, en este caso, desnutrido. Y entonces me dice, dentro de mi recolección de datos, los datos negativos, yo tomé tratamiento con diálisis, demanda de sus otros hijos, que la mamá no duerme de noche, que la mamá tiene miedo a interrumpir el tratamiento de su hija. Dice que otro dato negativo sería la dificultad en la alimentación de la hija, que tiene un bajo peso, que tiene una albúmina baja y que tiene resto de pegamento alrededor de las alrededor del catéter, ¿no? Con marcas por rascado. Y algunas etiquetas diagnósticas que se podrían llegar a utilizar acá serían cansancio en el desempeño del cuidador, en el desempeño del rol del cuidador, porque ven que me dice, no me da solamente etiquetas diagnósticas solamente con el paciente específicamente, sino también con su entorno. Acá me está diciendo que la mamá está cansada. La mamá está cansada por todas las situaciones que tiene, la de atender a su hijo que está enfermo, más a sus otros hijos, más todas las preocupaciones que puede llegar a tener personal. Entonces, la etiqueta diagnóstica es cansancio en el desempeño de rol cuidador. Otra etiqueta que va a estar relacionado con el bajo peso y la albúmina baja, desequilibrio nutricional por defecto, ¿no? Esto ya tiene que ver netamente con algo fisiológico y biológico del paciente. Y otra etiqueta que se puede utilizar es riesgo de deterioro de la integridad cutánea. ¿Por qué? Porque me está diciendo el paciente está teniendo, en este caso, restos de pegamento alrededor del catéter, lo que le puede llegar a generar picazón al niño y por eso el niño se rasca. Entonces, tenemos ahí un riesgo del deterioro de la integridad cutánea. ¿Por qué? Porque si nosotros no le sacamos el pegamento y ese pegamento no deja de picar y el niño no se deja de rascar, se puede lesionar la piel. Bien. La planificación queda para la próxima clase. Bueno. A ver. ¿Alguna pregunta o alguna duda con respecto al tema de hoy? No, profe. A ver, Bruno, decime. Consulta. Para ayudarnos con la etiología, ¿cómo podríamos... ¿La Nanda te da alguna ayuda en la etiología o...? No, la etiología se saca del manual de enfermería médico-quirúrgica. Okay. Por eso que yo siempre le digo, ustedes el manual no lo tienen ahí para dejarlo ahí acumulado o ocupando el espacio en la computadora o en la biblioteca. Uno lo tiene para leerlo. Uno agarra, busca una patología y el manual te va a dar la definición de esa patología, te va a dar la fisiopatología, o sea, todo qué es lo que está sucediendo dentro del cuerpo a causa de ese proceso patológico, y te va a dar todas las intervenciones, tanto médicas como de enfermería. Entonces me dice, yo tengo que apuntar ahí, a la lectura. Si yo no leo sobre los procesos patológicos, después no voy a poder interpretar lo que está pasando en el paciente. Si yo no sé, como les digo siempre, biología humana, y no sé cómo está constituido y cómo funciona
un determinado aparato o sistema, después no voy a saber cuándo está disfuncionando. Y no voy a saber por qué se da esa disfunción. ¿Me entienden? Entonces, Sí. la etiología va a salir a partir de los conocimientos que ustedes tengan. Si ustedes no tienen conocimientos porque no leyeron, porque no se interiorizaron de la biología humana y no se interiorizaron de cómo son los procesos diagnósticos, nunca van a poder hacer nunca van a poder redactar un diagnóstico de enfermería en forma acorde. ¿Me entienden? Sí. Porque me dice, la segunda parte, tanto del diagnóstico real como el diagnóstico potencial, yo tengo que describir la etiología o la causa que me está determinando esa problemática. Pero tengo que tener conocimiento y tengo que poder tener fundamentación. Bien. ¿Algo más, Bruno? No. Yamila Signac. Yamila Signac. ¿Me escuchas? No, muy bajito. No me anda muy alto. A ver, voy a tratar de escucharte, decime. No, yo no había levantado la mano igual. Ah, está acá la mano levantadita, por eso. Bueno. Listo. ¿Alguien más para alguna consulta? Bueno. A ver, ahí, Mariana Cano. Profe, una consulta sobre la vacunación. ¿Usted nos va a mandar después la lista de los grupos, cómo va a organizar todo y cómo va a hacer las cosas? Les comento cómo va, cómo es el tema. Me llamó la directora del instituto el día viernes para decirme de que el hospital Elina de la Serna, que es el hospital que está en 8, 42 y 43, que es un hospital de baja complejidad, tiene que vacunar a la población con la vacuna antigripal y le pidió prestado de las instalaciones junto con el apoyo de los alumnos de enfermería. Entonces, la idea sería, primero, ver quiénes estaban disponibles, ¿no? Porque ellos pretenden de que la campaña de vacunación sea de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Entonces, primero tenía que ver qué disponibilidad de alumnos yo tenía, porque esto no es obligatorio, sino es a voluntad, ¿no? Se va a aquellos alumnos que participen en la campaña de vacunación, se les va a computar esas horas con horas de práctica. Entonces, la idea sería de que se formaran burbujas. Las burbujas no pueden ser más de 4 alumnos por franja horaria. Entonces se decidió de que se agarre y se divida la jornada en 2 franjas horarias de 4 horas. Una de 9 a 13 y la otra de 13 a 17. La idea sería que van a haber en cada franja horaria 4 alumnos. Entonces ahora, a partir de todas las respuestas que tuve, tengo que transcribirlas, ver en qué horario puede cada uno y ver cómo se organizan las burbujas. Una vez que tengamos eso y que el hospital esté en condiciones para capacitarlos a ustedes, porque les tienen que dar una capacitación sobre vacunación, no vamos a comenzar, porque primero ellos los que van a tener que hacer es citarlos a ustedes para darle la capacitación de cómo vacunar y después recién ahí se largará la campaña. Igual la campaña recién comenzó para el personal de salud, o sea, para vacunar el personal de los hospitales. Después recién ahí se va a alargar a la comunidad. Perdón, una consulta. Perdón, en cuanto a los días, ¿hay que ir todos los días o se puede ir un día, digamos, entre lo que uno estudia, un día solo? ¿O hay que ir de lunes a A ver, María Andreu, primero para hablar tenés que levantar la mano y esperar el turno. Porque tenemos 4 chicos que están esperando para hablar. Bien, Mariana, ¿acá no tenés alguna duda más? No, solo eso, profe. Bien. Martín Lemos.
Buen día, profe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Una consulta referido al tema de cuando empecemos todo este tema de la campaña. Sí. El tema de la cursada normal, digamos, de las materias de enfermería de este año. ¿Qué pasaría con esas materias si nosotros tenemos que ir a esa campaña de 9 a 5? No, no, obviamente que falta no, presente no se está pasando, o sea, falta no vas a tener. Claro. Y la mayoría de las asignaturas son asincrónicas, o sea, el docente te manda a vos la tarea para que vos realices en tu casa en el tiempo que vos dispongas y todo lo demás. Bien. No es que seguramente ustedes van a estar todos los días de lunes a viernes sentados frente a la computadora de las 8 de la mañana a las 12 del mediodía, porque eso no se la creo. Entonces, Claro. supongamos, si ustedes tienen alguna charla que es sincrónica, o sea que el docente le quiera dar así como estoy dando yo ahora, por vía de videoconferencia, la solución sería de que los grabe el docente y después se las pueda subir para que ustedes no pierdan esa charla. Esas van a ser todas contemplaciones que se van a tener a partir de que ustedes empiecen a participar. Buenísimo. Porque en realidad, ustedes tendrían, los días de práctica suyos serían lunes, miércoles y jueves. Exacto. ¿No? Los únicos días que tendrían clases serían los martes y los viernes. Claro. Estaría Bien. contemplado. Yo eso lo tengo que hablar también con el instituto, con la directora, para que revamos también esa problemática, ¿no? Para los chicos que estén asignados los martes y los viernes, no sean siempre los mismos, y que puedan participar una semana sí, una semana no a las clases. Claro, perfecto. ¿Y aproximadamente cuánto dura la capacitación y la campaña? La capacitación es un día nada más, o sea, ¿Solo un día? va a ser una mañana donde te van a explicar cómo se hace la técnica de vacunación y cuáles son los cuidados que ustedes tienen que tener y en dónde aplicar la vacuna y todo lo demás. Eso en una Perfecto. mañana se hace. La campaña de vacunación puede durar 3 meses. Bien. O sea, eso va a ser según la cantidad de vacunas que haya y la demanda que haya de personas, ¿no? Porque acá tenemos que tener en cuenta de que ustedes van a estar en contacto con personas y tienen que tener no solamente la capacitación con respecto a la vacunación, sino a cómo utilizar el equipo de protección personal, porque no sabemos si una de las personas que se viene a vacunar tiene COVID o no. Claro. ¿Me entienden? Bueno, esa era más que nada mi duda. Bien. Muchas gracias, Bruno, profe. no, por favor. Justo era lo que acaba de decir, si iban a ver algún protocolo, una charla de protocolo para el COVID o usos reglamentarios obligatorios, aparte de los que ya están, si hay algún procedimiento en especial. Sí, la capacitación va a estar. De hecho, por eso querían saber cuántos alumnos estaban dispuestos a hacerlo, ¿no? Para que el personal de vacunación de ese hospital pueda ustedes capacitarlos en base a lo que es el tema de vacunación y después también generar el tema de la capacitación sobre el EPP. Ok, gracias, profe. No, por favor. Ahora sí, Mariela Andreu, a ver. Ahora sí, profe, perdón, grupo. Sí, ya están sacadas las dudas con lo que preguntó el compañero profe y bueno, si me puede agregar, porque sabiendo esto me acomodo con el horario de trabajo porque, bueno, es importante realizarlo. Sí, no es obligatorio, es a voluntad, pero bueno, cuando estén programados van a tener un horario y un día y un horario que después van a tener que sí cumplir. Bien. Roxana Esteves. Sí, profe, yo me quiero anotar para participar en la campaña. En horario de la mañana puedo tranquilamente hasta las 13. Bueno, y eso te tenés que anotar ahí respondiendo el Facebook, ¿sabes? Porque yo después voy a sacar la lista de ahí. Bien, gracias, profe. ¿Estás en el grupo de Facebook vos? Creo que estoy en el grupo de usted nada más y de la profesora
El que dice médico. enfermería tercer año 2021 SSP. Bien, 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 gracias, profe. No de nada. ¿Alguien más tiene alguna preguntita para hacer? ¿No? Bueno, chicos, en lo que va del transcurso del día les voy a subir la clase con la ejercitación que hay para hacer y nos estamos encontrando seguramente el día jueves. De la Dale, semana que viene yo les voy a publicar igual en el Facebook como a vos siempre, informándoles si tenemos la clase o no. Recuerden que las clases del lunes y los jueves son a las 10 de la mañana y la clase de los viernes es a las 9. Bueno, profe. Bueno, Gracias, nos vemos. profe. Que tengan Gracias, una profe. buena semana. Que estén bien. Hasta Buen luego. fin de profe. Gracias. Nos vemos. Bien.